Bueno, gracias Maggie por el aporte allí desde el móvil. Cifra preocupante, ¿no? La cantidad de, digamos, el rezago que generó el tema de las intervenciones quirúrgicas producto de esta pandemia, ¿no? Será un tema que habrá que trabajar y mucho, obviamente. Ya nos metemos en la próxima entrevista que teníamos previsto para esta mañana. Le decía a Vero tempranito cuando hacía el avance de los temas que íbamos a estar tratando que la violencia psicológica es la que en mayor proporción sufren de alguna manera las mujeres, según un estudio que se hizo, que se llamó Violencia en Casa, dinámica al interior de los hogares en contexto de coronavirus. Vamos a estar profundizando, no solamente en el tema de violencia psicológica, sino en todo el muestreo que hace este estudio respecto a cómo ha repercutido la situación de coronavirus, el confinamiento, de alguna manera cómo ha incidido en cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando con Valeria Cayano, vocera de la Intersocial Feminista, que ha estado, bueno, trabajando con estos datos. Valeria, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Concretamente el estudio, ¿cómo se hizo? ¿Quién lo hizo y cómo se hizo? Bueno, este estudio lo organizamos, o sea, en realidad desde la Intersocial identificábamos como la necesidad y de poder tener como estos datos a la luz de lo que había pasado en otros países en donde habían entrado como en fase de cuarentena o en confinamiento obligatorio, cosa que aquí no sucedió, pero de forma precedente a Uruguay. Ahí se habían registrado datos en donde se intensificaba las dinámicas de violencia, la interna de los hogares. Entonces, bueno, quisimos como hacer un monitoreo y la gente de Noma, de consultora, nos planteó, o sea, llegamos a un acuerdo con ellas para poder hacer esta investigación que fue durante una semana en abril, un formulario autoadministrado que estaba disponible online. Entonces la participación de las personas a la hora de contestar este formulario fue completamente voluntaria. Totalmente voluntario. ¿Y cuántos participaron? ¿Cuántos muestreos? ¿Cuántos son los integrantes de la muestra total? Bueno, en la muestra total participaron alrededor de 1970 y algo de personas. Un número bastante importante. Un número bien significativo. Que a su vez mantiene o guarda relación con la distribución de la población en todo el país. O sea, interior y Montevideo. Exacto, tenemos formularios, tenemos respuestas a formularios de los 19 departamentos. Y en la proporción de esas respuestas mantenemos la relación con la población total de esos departamentos. Bien. Tenemos muchos más formularios de Montevideo, claro. Le sigue Canelones, Maldonado, Salto. Claro, y bastante proporcional a la distribución. Es bien proporcional. Exactamente. Y yendo a las conclusiones principales, ¿qué datos arrojó? Yo hablaba del tema cuando hacía la presentación de la violencia psicológica, pero básicamente, ¿cuáles son los datos más importantes que ustedes toman de esas respuestas que se dan y, digamos, qué análisis se hacen de esos datos? Bien, ahí en los datos tenemos que de esos 1970 y algo de formularios, 1808 fueron mujeres quienes contestaron. De esas 1.808 mujeres, 378 declararon conocer o transitar o haber transitado alguna situación de violencia, y después 90 mujeres declaran estar en este momento en contacto con alguna situación de violencia. Entonces, de alguna forma, las preguntas que van caracterizando estas respuestas se van acotando en la medida en que yo contestaba, sí, soy mujer, no soy varón, si era varón, las preguntas llegaban hasta determinado punto, pero en la medida en que iba declarando respuestas afirmativas, se iban desencadenando otros módulos de preguntas. En relación a eso, lo que nos plantean las mujeres en su respuesta, que además son un tipo de mujeres, y eso está bueno como hacer la aclaración. A ver, ¿cómo es eso? Mayoritariamente, 2/3 de las mujeres que contestaron esta encuesta son mujeres con niveles educativos medios y altos, que de alguna forma también expresa, ¿no?, esto de encontrarme en las redes con un formulario que me interese contestarlo, ¿no? Hay ahí una cuestión de accesibilidad que lo determina propiamente la herramienta que utilizamos. Sí, está bien. Por otra parte, hay una media
ubica una media de edad en los 45 años de las mujeres que contestan la encuesta, y después de quienes dicen estar en situación de violencia las ubica en una media de 40 años. Ahí nos da que 7 de cada 10 plantean que la violencia que viven con mayor intensidad o que han vivido con mayor intensidad es la violencia psicológica. Después viene la violencia patrimonial o económica y en un lugar muy bajo la violencia física, ¿no? Son datos que si uno se pone a contrastarlos con lo que es la encuesta de prevalencia de violencia de años anteriores, guarda unos parámetros. ¿Tiene algún tipo de relación exactamente, en cuanto a las, completamente representativo. porcentaje de respuesta? Está bien. Sí. Lo que te quiero, para el televidente, para que le quede claro, cuando hablamos de violencia psicológica, ¿qué situaciones podemos, digamos, llegar a describir para que el televidente o la televidente que nos está mirando pueda entender a qué le llamamos o a qué rotulamos o calificamos como la violencia psicológica que puede ejercer un varón sobre una mujer? Es cualquier acto que se da hacia las mujeres, en este caso, en un sentido de denostación, de buscar lograr un impacto en la percepción que esa mujer tiene de sí misma. O sea, ahí hay una afectación directa sobre la autoestima, sobre la capacidad de identificarnos. Hay una subvaloración y una denostación de las mujeres. Tiene que ver con actitudes, con comentarios, con decisiones que me animo yo a tomar en una posición de dominancia frente a la otra persona. O sea, son fenómenos bien complejos. Es muy significativo también que se reconozca en esta proporción en este segmento de mujeres. Guarda bastante relación. Hay una percepción, digamos, real para poder contar lo que está sucediendo, sí, digamos. Estamos hablando de mujeres que de alguna manera, por este nivel educativo que tienen, tienen herramientas para poder identificar, porque cuentan con información, entonces tienen herramientas para decodificar la conducta del otro. Me estás diciendo que eventualmente puede haber muchísimas mujeres que sean víctimas de violencia psicológica que no realmente lo perciban a cabalidad. Exactamente, puede pasar, sí. Puede pasar. Otro dato significativo es que mucho más de la mitad en el entorno o sea, las 3/4 partes recurren a una persona de su entorno para abordar o pedir ayuda cuando reconocen esta situación. El 83% declara conocer la oferta de servicios del Estado, pero no es la primera opción a la que recurren. Buscan a alguien de confianza eventualmente o algún contacto cercano. Y eso nos da, por lo pronto, 2 datos. Los servicios que hay disponibles en la órbita del Estado, pero también en la órbita de los prestadores de salud, se conocen, pero de alguna manera no resultan atractivos o no resultan amigables. O no están llegando del todo a quien realmente lo necesita. Exacto, a las mujeres que están atravesando esta situación. Y después, por otra parte, en esos datos hay otro elemento interesante, y es que en la medida en que las mujeres, cuando están en esta situación, recurren a alguien cercano, hay que poder establecer que hay estrategias de fortalecimiento de toda la comunidad, de sensibilizar a toda la comunidad y poder trabajar en cuáles son algunas herramientas para poder salir de este tipo de situaciones, para que si viene una mujer si hay una mujer en nuestro entorno que está en esta situación, podamos efectivamente tenderle una mano y poder identificar estrategias claras de cómo se debe transitar y cómo se debe acompañar este tipo de situaciones. Bien, queda claro, queda claro. Lore, estoy contigo, tenías una pregunta, me decís. Sí, Valeria, quería saber el contexto de la emergencia sanitaria, cómo influenció algunas de estas respuestas o, bueno, la situación que viven las mujeres. Bueno, ahí dentro de quienes contestan, sí plantean que han pasado a pasar que la situación de cuarentena les ha hecho permanecer más tiempo en sus hogares
No, en este segmento no se identifica tan claramente que haya tenido un impacto significativo mayor. Sí plantean que la situación se ha sostenido. En una de las etapas que estamos ahora es este segmento está cerrado, este estudio está cerrado, estamos pensando en una segunda etapa para involucrar de alguna forma con otras herramientas de medición y de análisis mujeres de otros contextos que en este estudio quedaron muy subrepresentadas por estas cuestiones que tienen que ver con el propio formulario. Muy bien. Valeria, tengo que cerrar, pero digamos, el motivo de la invitación para conversar era justamente la encuesta, pero como integrante de la Intersocial, ustedes se han pronunciado el fin de semana con un comunicado respecto al caso de la niña que fue violada y embarazada en Rocha. Concretamente, ustedes, ¿qué posición tienen respecto, ya no a lo que pasó, porque también lo expresan obviamente en el comunicado, sino al futuro inmediato de esa niña? ¿Qué es lo que dicen ustedes que tendría que suceder con esa niña? Bueno, decir qué tiene que suceder de manera como categórica es bastante complejo. Pero bueno, nosotras en este comunicado que sacamos, una de las cosas sobre las que llamamos la atención es que el Estado tiene que dar respuesta de forma integral, jerarquizando y priorizando los derechos de esa niña. Entonces, de alguna manera, una de las cosas que planteamos es que esta situación de embarazo que esta niña hoy cursa se resuelva de la mejor forma posible. O sea, en una niña de 12 años, nunca su proyecto de vida a esa edad puede ser la de ser madre, la de tener un niño o una niña en esta etapa de su vida. Entonces, de alguna forma ahí llamamos a que todos los actores que tienen la salvaguarda y la responsabilidad de velar por los derechos de esa niña hagan sus mayores esfuerzos. Y una de las cosas que planteamos es que no se necesita una resolución judicial ahí para que los derechos de esta niña sean garantizados. O sea, cualquier actor del Estado que tenga competencia directa con alguno de los derechos que están vulnerados en esta situación y la situación en sí misma hoy como un hecho agraviante contra la integridad física, emocional, afectiva de esa niña, tiene la potestad de actuar. Y ahí lo que hay que buscar es una solución que ponga en primer lugar y en el lugar central la integridad y la mejor respuesta para que el daño que ya está, que de alguna forma es irreversible, no lo profundice. O sea, lo que está diciendo en definitiva es que instituciones del Estado como tal actúen per se, es decir, no necesariamente esperando una orden judicial o resoluciones supra. Exactamente. En el sistema del Estado uruguayo, por las diferentes ratificaciones que hemos hecho de derechos humanos, pero también de los derechos del niño y la niña, hay competencias que se establecen y se traducen. No solo los estados ratifican convenios internacionales, sino que de alguna manera van desplegando herramientas, protocolos y mecanismos a la interna de las instituciones que les compromete, ¿no? Lo piensen o no, les compromete. Entonces, de ahí uno de los reclamos que nosotras hacemos es más que nada un llamado de atención a que se ponga en primer lugar esa niña y se resuelva con esta situación de la forma en que el daño, no sigamos aumentando los niveles de daño sobre ella. Es un tema muy delicado. Es un tema delicado, muy delicado, sí. Y de hecho, claro, o sea, ha tomado un estado público y una trascendencia muy grande, pero escuchaba cifras que manejaba Andrea Tobana, por ejemplo, en alguna entrevista que se le ha hecho en estos días, y me llamó mucho la atención la cantidad de embarazos de esta índole que se han dado, ¿no? Es decir, como que es un tema que está muy invisibilizado, o por lo menos que se maneja de una manera no deseada claramente, ¿no? Sí, son cifras como muy duras, ¿no? Plantearnos que en el entorno
de un año suceden por encima de 150 casos de maternidad forzada en el país, es una estadística con la que el Uruguay no quiere en ningún escenario verse reflejado. Entonces también es un número muy duro a la hora de poner arriba de la mesa y reconocernos que también somos ese país, ¿no? Que aunque la tasa de embarazo adolescente haya venido disminuyendo significativamente en los últimos años, tenemos ahí esa situación con nuestras niñas, que de alguna manera es como una de las expresiones más cruel de la violencia a las que las exponemos, ¿no? Y de alguna forma nos plantea un problema bien estructural de en qué contextos las niñas en el Uruguay también se crían. Claro. Además, habla en muchos casos de vulnerabilidades también a nivel de los resortes de respuestas a nivel Estado, ¿no? Sí. Porque, en definitiva, bueno, hay una investigación también que está en curso, ¿no? Pero digo, es decir, se supone que hubo alertas o advertencias en algún momento para que o tanto los centros educativos o tanto el sistema de salud advirtiera esta situación de antemano. Sí, de alguna forma, en esta situación, con los datos de prensa que han circulado, hablan de una situación bastante crónica, por lo menos que data de hace 4 años. Sí. Entonces, indudablemente, en una situación tan violenta, tan extrema, tienen que haber habido indicadores que son complejos de percibir, que son dolorosos a veces también de percibir, pero que no nos eximen, ¿no? a las personas, no eximen a las personas que están en algunos servicios de trato directo con la infancia el hecho de poder tener información y poder reconocerlas. Claro. Ahí, de alguna manera, no es por responsabilizar, claro. Sí, pero queda clara la posición. Hay una dimensión en esto de cuando nosotras planteamos que es necesario seguir profundizando en las estrategias de sensibilización y de trabajo con los equipos que están en los diferentes frentes. Claro, queda claro. Valeria, gracias por habernos acompañado y obviamente más que válido tanto la opinión y la información sobre la encuesta que hicieron. Además es un insumo muy valioso para el trabajo, ¿no? En definitiva, y este caso que sin lugar a dudas, bueno, nos lleva a reflexionar, a una profunda reflexión a todos, ¿no? Realmente. Gracias a ustedes por el compromiso con el tema y que se ve demostrado en este espacio y en poder dar a conocer estas situaciones que son de todos. Gracias, Valeria. Gracias. Cerramos la entrevista por acá.